Bien, bueno, ahí se inició la grabación. Bueno, les comentaba que debido, bueno, a estas cuestiones que les mencionaba que tienen que ver con el estudio de la cinética química, les voy a ir mostrando en una presentación cuáles son los conceptos más importantes que tienen que tener en cuanto a contenido teórico, pero en realidad vamos a ir trabajando un poco con la guía para resolver los problemas clásicos y que ustedes van a tener eh, que entender, bueno, y practicar para la hora de rendir ya sea el examen de promoción o un examen final. Bien, ahí estoy admitiendo a alguien más. Bueno, buenas tardes a los que no saludé, que se han unido recientemente a la clase. Bien. Un segundito, voy a compartir pantalla. Entonces, para comenzar viendo esta presentación. La presentación no va a ser necesario que la tengan porque ya va a quedar en la grabación de la clase. Ahí están viendo la presentación en PowerPoint. Sí. Bien. Sí. Bueno, yo voy a ver si la puedo poner. Ahí se ve más grande. Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos presentado un poco el objeto de estudio de lo que es la cinética química. Yo algo ya les contaba de esto, así como la termoquímica estudia todos aquellos fenómenos relacionados con el intercambio de energía, ya sea bajo la forma de calor o trabajo. La cinética química estudia el aspecto en cuanto a la velocidad en la cual ocurren los cambios químicos. Nosotros la semana pasada hacíamos cálculo de funciones de estado termodinámica como la entalpía, que nos permitían saber cómo era la evolución de la energía y sacar algunas conclusiones, como por ejemplo si la energía se liberaba o si la energía era necesario absorberla del entorno para que una reacción química pueda transcurrir. Bueno, acá en cinética vamos a estudiar bajo, digamos, este mismo contexto de ver cómo es la evolución en un cambio químico, pero desde el punto de vista de su velocidad. Entonces, fíjense, si ustedes miran estas imágenes, ¿no? Acá tienen representado tres cambios químicos, ¿no? Y ustedes al ver esta figura podrían sacar como conclusión que esos cambios químicos que se están poniendo en juego evidentemente no transcurren a la misma velocidad. Como por ejemplo en esta primera imagen, cuando ocurre una explosión, ¿sí? Acá el cambio químico, ¿sí? Las reacciones químicas que entran en juego son reacciones muy rápidas, ¿no? En cambio, en esta segunda imagen, que representa lo que sería la corrosión del hierro, es un proceso que en condiciones ambientales ocurre ya un poco más lento. Ustedes si dejan una pieza de hierro expuesta, digamos, a la humedad ambiental y al oxígeno del aire, van a ver que no enseguida se corroe, es decir, no se oxida, como quien dice, de manera rápida, sino que tiene que pasar un tiempo para que ustedes empiecen a ver la aparición de esas partículas marrones, ¿no? Que habitualmente le llamamos el herrumbre, ¿no? Que básicamente es un óxido de hierro. Y después hay otros procesos que son todavía aún más lentos, que pueden tardar miles y miles de años, como es la erosión de las rocas, ¿no? Que hoy día es un fenómeno que está un poco más acelerado justamente por factores relacionados con el cambio climático, la lluvia ácida, etc. Pero, en definitiva, son procesos que ocurren más lento. Entonces, fíjense que la cinética es un aspecto importante a estudiar en los cambios químicos. Y bueno, entonces acá tienen un poquito resumido todo esto y justamente lo que es el objeto de estudio de la cinética, que por un lado es la velocidad en la cual transcurren las reacciones químicas, y lo que también vamos a ver son algunos factores que afectan la velocidad, ¿sí? Porque es importante conocer cuáles son los factores que yo puedo modificar para que un proceso pueda ser eh, ya sea más lento o más rápido, ¿sí? Básicamente de eso se trata. Igualmente de estos factores, el más importante para nosotros va a ser el factor concentración, ¿sí? Ya van a ver que sobre eso vamos a trabajar bastante y hay algunas cosas que, bueno, por supuesto, la vamos a dejar de lado.
Y también la cinética química, de alguna manera, tiene como objeto de estudio los mecanismos en el cual transcurren las reacciones químicas. Pero esta parte nosotros no la vamos a trabajar en este curso introductorio de química general, porque habitualmente son contenidos de cinética, pero ya de cursos más avanzados, ¿no? Toda la parte de mecanismo, y de hecho, bueno, si esto se aplica mucho en la química orgánica, por eso tampoco lo podemos trabajar acá en química general. Bueno, este tema, como les decía, que muchas veces se da a mitad del cursado, pero justamente por cuestiones de organización este año lo dejamos para lo último. En realidad tiene su ventaja verlo a lo último, porque fíjense que se vincula con muchos de los contenidos que hemos estado trabajando, ¿no? Por ejemplo, lo que es una reacción química, la termoquímica que veíamos la semana anterior, propiedades de la materia en general, estados de agregación, ¿sí? Ahora ya vamos a ver un poco esas cuestiones en cuanto a los factores. Bien, vamos a detenernos en esa diapositiva porque en realidad lo que a nosotros nos importa ahora es entender un poquito este término de velocidad, ¿no? Porque ustedes cuando escuchan esa palabra velocidad, ¿a qué lo asocian? ¿O a qué otra asignatura lo asocian más? ¿Dónde ven bastante ese concepto de velocidad? A ver. Física. En física, ¿sí? Entonces ustedes en física han trabajado bastante el concepto de velocidad y en realidad acá no es igual el concepto de velocidad, pero está bastante relacionado, ¿sí? Porque hay una variable que interviene, al igual que cuando lo estudian en física, el concepto, que es el tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros acá en función del tiempo lo que vamos a estudiar, como ven acá en esta reacción muy general A que se transforma en B, no son los cambios en la distancia o desplazamiento, ¿sí? De un cuerpo como ustedes lo han hecho en física, sino que acá nosotros lo que vamos a estudiar en función del tiempo son cambios de ¿qué? ¿Qué era lo que se expresaba entre estos corchetes? Que ya lo estuvimos viendo esto en equilibrio. Acá lo tienen escrito. Cambios de concentración, ¿sí? Una concentración que puede ser mol en un litro, gramos en un litro, ¿sí? Ustedes ya ese concepto lo manejan. Entonces acá lo importante es que ustedes sepan que en cinética química, por eso el tema se llama cinética química, lo que nosotros vamos a evaluar en función del tiempo es el cambio de concentración, que es lo que ven acá. Ahora bien, en el tiempo, fíjense que las concentraciones tanto del reactivo, que es lo que está acá a la izquierda, como lo que se genera, que es el producto, ambas van a cambiar. Porque fíjense que yo a un T1 o a un tiempo 1 voy a tener una concentración de reactivo 1 y una concentración de producto 1. Pero a medida que el tiempo avanza, ¿por qué digo el tiempo avanza? Porque fíjense que se cumple esto, que T2 es mayor a T1. Si el tiempo avanza, yo voy a tener ahora un cambio de concentración de A, que si esto es T2, ahora va a ser A2. Y el producto va a ser B2. Entonces acá yo les voy a hacer la primera pregunta. Porque si logran entender esto, ya tienen un paso bastante avanzado en cómo van a tener que interpretar estas cosas después en los problemas. A medida que el tiempo pasa, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué va a pasar con el reactivo? Su concentración, cuando pasa de A1 a 2, ¿va a disminuir o va a aumentar? Si ustedes están formando un producto. A ver. Aumentar. Bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo porque dijeron dos cosas diferentes. A ver, piensen en lo que hemos estado trabajando de reacciones químicas. Y esto lo vimos en equilibrio. ¿Se acuerdan cuando veíamos los ácidos débiles? Que nosotros decíamos, cuando el ácido se disocia, yo tengo primero una cantidad inicial, pero después cuando se disocia para que se transformen los productos, que justamente son las formas disociadas, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que aparecía una X ahí que nosotros a lo inicial se lo sumábamos o se lo restábamos al reactivo? Se lo restábamos. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de reactivo a medida que pasa el tiempo? ¿Va a crecer o va a disminuir? Disminuye.
Disminuye, ¿sí? Entonces siempre el reactivo, siempre va a disminuir en el tiempo. ¿Y qué va a pasar con el producto? Va a aumentar. Bien. Entonces fíjense que acá, hecho en esta representación con estas esferas, justamente lo que ustedes acaban de razonar lo tienen representado en estos diagramas. Entonces fíjense, a un tiempo cero, yo tengo el reactivo A, que es este color celeste azul, ¿sí? Entonces fíjense que al tiempo cero, cuando la reacción no empezó, yo tengo todo mi reactivo. Por eso aparecen todas las esferitas esta color azul. Pero a medida que el tiempo empieza a transcurrir, ¿ven? ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer las esferas rojas, que se debe a la formación de producto. Y fíjense, vayan mirando de izquierda a derecha esta representación hasta acá. Las azules, ¿qué le va a pasar? Van a ir disminuyendo. Y las rojas, que es el producto, van a ir aumentando. ¿Ven? Es lo mismo que acabamos de analizar recién acá. Acá lo vimos desde el cambio químico y acá lo vimos en un diagrama, ¿no? Que quizás acá se puede entender mejor. Si esto lo queremos interpretar de manera gráfica, ¿sí? Podríamos nosotros, si consideramos en un eje de ordenada la cantidad de moléculas que tengo, ya sea del reactivo o del producto en función del tiempo, fíjense que la curva que corresponde al reactivo siempre va a decaer, ¿ven? A medida que el tiempo crece, como ven acá, ¿sí? La cantidad de reactivos siempre va a ir disminuyendo. ¿Y qué pasa con el producto? Empieza a aumentar. Entonces fíjense que estamos diciendo lo mismo, pero por un lado, interpretándolo acá en el cambio químico, después en un diagrama, con estos modelos de esferas, ¿no? Representando qué serían las moléculas de A y B, y después gráficamente de esta manera, ¿sí? Esto sería un enfoque más en cuanto a la función matemática, ¿no? Que describe cada comportamiento. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a expresar nosotros la velocidad? Justamente la velocidad la vamos a expresar como hablábamos la semana anterior, ¿se acuerdan esa expresión delta que utilizábamos para hablar de variación de energía? Bueno, acá es lo mismo, porque si yo, a medida que el tiempo cambia, me va a variar la concentración, entonces lo que yo voy a tener es un delta de concentración y un delta de tiempo. Espérenme un segundito porque alguien... Me parece que quiere entrar porque sentí la alarma. Ajá. Bien. Vuelvo a compartir la pantalla. Bien. ¿Estamos viendo de vuelta la presentación? Sí. Sí, bien. Bueno, entonces decíamos que ese cambio, siempre que yo hable de cambio, voy a estar siempre planteando una variación. Y esa variación siempre la vamos a expresar con ese triangulito que en realidad es una letra D mayúscula griega, ¿no? Delta, variación. Entonces, la velocidad la vamos a expresar como un cambio en la concentración de A en función de un cambio del tiempo. Entonces, si yo quiero desglosar ese término, fíjense que toda variación siempre corresponde a un estado final menos uno inicial, que eso siempre lo hemos hecho así, o bien un estado 2 menos un estado 1, como ustedes quieran llamarlo. Yo acá le llamo 2 y 1, 1 y 2, bueno. Entonces, el estado final es la concentración en 2 y el estado inicial la concentración en 1. Y lo mismo el delta del tiempo. Pero acá vamos a tener un problema, porque si yo estoy planteando la velocidad en términos de desaparición del reactivo, ¿por qué hablo de desaparición? Porque ya dijimos cuando vimos este esquemita, que creo que es el más sencillo de entender, que el reactivo, fíjense las esferas azules, empiezan a disminuir, hasta que va a llegar un momento que es muy probable que se consuma todo el reactivo. Entonces, a medida que el tiempo pasa,
esta concentración ustedes ya me dijeron que disminuye. Entonces, este número acá, ¿cómo va a ser respecto a este? O dicho de otra manera, ¿qué signo va a tener este resultado en el numerador? Negativo. Negativo. Porque recuerden que si esto va disminuyendo, este número siempre va a ser más chico que el anterior. ¿Sí? En cambio, si yo expreso la velocidad en términos de la aparición del producto, no pasa eso. Porque fíjense que acá el producto en 2 es más grande que este número. Entonces, este número más grande menos uno más chico, siempre esto me va a dar positivo. Pero el problema es que acá ahora, esto me va a dar un número negativo, este delta. Por eso, cuando se expresa la velocidad en función de la desaparición del reactivo, hay que anteponer un signo menos. Por eso acá le aparece el muñequito pensativo como diciendo, ¿y por qué le está poniendo un signo menos ahí? Y le estamos poniendo un signo menos porque la velocidad es una magnitud positiva. Entonces, si este delta es negativo, el delta t va a ser siempre positivo, porque el tiempo siempre aumenta. ¿Sí? Entonces, les va a quedar un número negativo acá. Entonces, para transformarlo en positivo, lo tengo que afectar por este signo menos. Entonces, cuando ustedes hacen menos menos, les queda más. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo recuerden y solo se va a cumplir cuando plantean la velocidad, que en realidad ya van a ver que ustedes no van a trabajar con esta expresión de velocidad porque esta expresión es desde donde yo tengo que partir después para, aplicando dos procedimientos matemáticos, que es la derivada de la integración, obtener un tipo de ecuación cinética. Entonces, como esa parte no la vamos a ver, quédense tranquilos que con esta expresión, más que nada la van a tener que recordar conceptualmente. Por ahí yo les podría preguntar en un examen por qué la velocidad en términos de la desaparición del reactivo tiene signo negativo o se le antepone un signo negativo. Bueno, ustedes deberían explicar esto, ¿no? Que siempre la caída de la concentración de reactivo va a implicar que esta resta sea un número negativo. Al multiplicarlo por este negativo se hace positivo. Pero bueno, como les decía, esto no lo van a trabajar tanto. Entonces, bueno, fíjense que en términos de unidades de velocidad, acá no vamos a estar planteando una velocidad en términos de longitud en función de unidades de tiempo, es decir, ustedes en física han trabajado mucho la expresión quizá kilómetro sobre hora, metro sobre segundo. Bueno, acá no, porque nosotros no vamos a tener como variable una distancia así o una longitud. Entonces acá vamos a tener una concentración. Entonces, si son concentraciones molares, esto se va a expresar en molar sobre unidades de tiempo. Pueden ser segundos, minutos, horas, meses, años, ¿sí? Eso va a depender de qué tan rápido o lento sean los procesos. Bien. Profe, en la diapositiva anterior, ¿qué decía en el cuadradito rojo abajo todo? Porque hay un cartelito que no deja ver. Es zoom, dice, y no se ve más nada. ¿Eso? Ay, ya. Ajá, gracias. Bien. Bueno, eso íbamos a pasar a verlo ahora, en la otra diapositiva, porque en realidad hay varios tipos de velocidad, que nosotros no vamos a trabajar los tres tipos. Nosotros vamos a trabajar con una ley general de velocidad, a partir de la cual vamos a obtener otras ecuaciones que son las que ustedes van a tener que saber utilizar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros expresamos una velocidad en un determinado intervalo de tiempo, esa velocidad recibe el nombre de velocidad media, ¿sí? O promedio. ¿Está? Entonces, a ver, por ejemplo, como para que eso les quede claro, para que les quede claro el concepto de velocidad media o promedio en un delta de tiempo, o sea, en una diferencia de tiempo. Vamos a llevarlo a un ejemplo más físico. Supónganse que ustedes salen de la ciudad de Paraná para ir a Ramírez, ¿sí? Donde tienen que recorrer 60 kilómetros. ¿Está? Bueno, si ustedes esos 60 kilómetros los recorren en una hora, y yo les pregunto cuál fue la velocidad promedio, ustedes lo que dicen fue 60 kilómetros en una hora. ¿Por qué? Porque agarran la distancia, que es 60 kilómetros, la distancia que hay de Paraná a Ramírez, y la dividen por el tiempo que emplearon. Entonces, ese tiempo que emplearon de una hora, en realidad es un delta t, que va desde t igual a 0, o sea, desde el momento que ustedes salen, hasta el recorrido que les lleva una hora.
¿sí? Entonces, si ustedes dividen 60 kilómetros dividido una hora, les queda 60 kilómetros por hora. ¿Eso se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora yo les hago una pregunta. Ustedes salieron, ¿no? De Paraná. Pero llegado el momento cuando estaban en la ruta, y seguramente no había mucho tráfico, si ustedes van en un automóvil particular, o quizás el mismo chofer del colectivo, puede decir, bueno, pero yo acá en determinados momentos podría ir un poquito más rápido, es decir, yo no voy a ir este promedio de 60 kilómetros en una hora. Entonces comienza a acelerar, y quizás llegó el momento que el vehículo puede ir a 100 kilómetros en una hora. Entonces ustedes se preguntan, pero entonces eso no es la velocidad promedio. Entonces, una cosa es la velocidad media o promedio que ustedes determinan entre la distancia que recorren y el tiempo empleado, que es la que calculamos recién. Pero hay otra velocidad que no es la promedio, que es la que el vehículo o el transporte desarrolla en cualquier punto del recorrido, ¿sí? María Luisa, Crespo, entonces Camps. Entonces, quizás en esos momentos la velocidad no fue 60, sino capaz que fue que 100, 110, ¿sí? Después bajó. Entonces, cada punto de velocidad puede tener su valor diferente en ese gran intervalo, ¿sí? En el cual ustedes hacen el recorrido. Dicho de otra manera, hay otra velocidad que no es la media, que es la que le marca en un determinado instante o en un determinado tiempo t el velocímetro del vehículo, y que no necesariamente tiene que ser la velocidad media, ¿sí? La velocidad media ustedes la calculan por la distancia total recorrida dividido el tiempo que emplearon. Pero esa otra velocidad que estamos hablando ahora, que es cualquier valor de velocidad que se puede tener a un determinado tiempo t, es la llamada velocidad instantánea, ¿sí? Que es la que aparece acá. Entonces, la velocidad instantánea es un concepto más matemático en donde utiliza herramientas de la trigonometría. Por eso en esto no me voy a meter tampoco mucho, porque no los quiero complicar con los cálculos, ¿sí? Que tienen que ver con determinar la pendiente de una recta tangente. Pero en realidad, esta curva que ustedes están viendo acá, que corresponde a este cambio químico estudiado, fíjense que no es más que esta curva que vimos acá. Es decir, a medida que pasa el tiempo, el reactivo, se los bajo acá, fíjense acá estoy graficando la concentración de este compuesto orgánico. Fíjense que acá, a medida que el tiempo pasa, la concentración va cayendo. Eso sí se entiende, ¿no? Eso es interpretación de función. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad media? La velocidad que yo puedo calcular en un determinado delta de tiempo, que ese delta es siempre un delta grande. Por ejemplo, de T0 a 4 horas, ¿sí? Perdón. Pero en todo ese delta de tiempo, yo podría posicionarme en esta curva, como por ejemplo les muestro acá, en los 600 segundos, y saber justo en ese punto, como les marca ahí la flecha, cuál era la velocidad del cambio químico. Entonces, para eso, lo que se hace en esta gráfica es trazar una recta que se llama tangente, que es esta, y luego, armando este triángulo, se determina la pendiente, ¿sí? Y la pendiente se determina justamente aplicando una función trigonométrica que es la tangente al ángulo que se forma acá, ¿sí? Este que les estoy marcando con la flechita. Eso no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque yo no les voy a tomar cálculos de velocidad instantánea. Simplemente se los muestro para que sepan que hay diferentes tipos de velocidad, ¿sí? Entonces, las más comunes son la media, la instantánea, y después hay otro tipo de velocidad instantánea, que es la que se da en el punto de t igual a 0, que es el que está acá arriba, que es donde todavía la reacción no comenzó. Fíjense que acá tengo el máximo de concentración, ¿ven? Y esa es la velocidad inicial, ¿sí? Cuando la velocidad instantánea se calcula t igual a 0, esa velocidad se llama inicial. Esto ya les digo, no lo vamos a hacer porque directamente nosotros ahora lo que vamos a trabajar es la ley de velocidad, en donde no vamos a hacer precisamente esta diferenciación entre velocidad media, velocidad instantánea y velocidad inicial, ¿sí? Pero muchas veces es importante conocer estos conceptos porque a la hora de seleccionar los métodos experimentales para estudiar alguna reacción desde el punto de vista cinético en el laboratorio, siempre hay que tener en claro qué es lo que voy a estar midiendo en cuanto a velocidad. Pero bueno, esa parte experimental nosotros tampoco
acá la vamos a trabajar. Bueno, miren, ahí está, se los dejo. Esto es un poquito el ejemplo que les conté, ¿no? Es donde se genera la duda. Entonces, ¿y cómo es el tema de la media y la instantánea? Bueno, entonces ahí tienen el ejemplo para que les quede grabado en el video. Entonces, fíjense, acá les dice, si ustedes recorren 100 kilómetros en 2 horas, la media es 100 dividido 2. Pero en esas 2 horas de recorrido, en algunos momentos habrán ido a 100, pero en otros habrán ido a menos, o a un poquito más, ¿sí? Entonces, cualquier valor tomado en un punto X, o lo que me marcaba el velocímetro, como dice acá, del automóvil, ¿sí? O del transporte, esas son las velocidades instantáneas. Bien, eso no, esto sí. Bueno, dentro de los factores, ¿alguna pregunta hasta ahora? Esto es todo conceptual lo que estamos viendo. Todavía no hemos entrado a ver la parte de los problemas. Yo no tengo preguntas. Bien. Por supuesto que toda esta parte que es más coloquial, va a convenir que después miren el video para terminar de... Y cualquier duda la vamos a trabajar la semana que viene, ¿no? Bien. Bueno, esto simplemente para que vean algunos factores que influyen sobre la velocidad. Uno de ellos es la naturaleza de la sustancia química, porque si bien nosotros acá esto es más que nada, está relacionado más con el campo de la química inorgánica. Pero ¿qué significa la naturaleza de la sustancia o del reactivo? Que hay algunas que van a experimentar reacciones que son rápidas y otras que son más lentas. Entonces, por ejemplo, si yo estudio la oxidación del sodio frente al aire, es decir, si yo expongo sodio, que es un metal, frente al aire, acá va a ocurrir una oxidación que es muy rápida e inclusive es violenta, ¿sí? En cambio, si yo expongo hierro, esto es un clavo, ¿no? De hierro, una llave, etcétera, al aire, y va a tener que pasar bastante tiempo, es decir, es un proceso mucho más lento, para que yo pueda verificar la oxidación. Entonces, fíjense, si yo cambio la sustancia, acá tengo sodio, acá tengo hierro, la velocidad, ¿sí?, que experimentan son distintas. Bueno, estas son variedades de un mismo elemento que se llaman variedades alotrópicas, en donde, por ejemplo, esto es el elemento fósforo, ¿no? El fósforo rojo, yo lo puedo exponer al aire y prácticamente no se oxida, pero el fósforo blanco lo tengo que proteger del aire porque entra en contacto y explota. Entonces, acá la oxidación es rapidísima y acá prácticamente no ocurre, es decir, es extremadamente lenta. ¿Ven? Entonces, cambiando las propiedades de la sustancia, las velocidades van a ser distintas. Otra cuestión importante, como les dice acá, es el estado físico. Vamos a este ejemplo que es el clásico y es el más fácil de entender. Si en una solución que contiene un ácido, ustedes agregan una porción de tiza, ¿sí?, que la tiza básicamente es carbonato de calcio, ahí se va a observar un cambio químico en donde se liberan burbujas, ¿sí? Ahora, fíjense la diferencia de cómo se da el cambio químico cuando yo pulverizo la tiza a cuando la coloco entera. Entonces, fíjense que ustedes acá pueden ver que la efervescencia es más intensa, y eso es porque la reacción es más rápida. Si ustedes disminuyen el tamaño de partícula del sólido, la reacción va a ser más rápida. En cambio, con un tamaño de partícula mayor, como es acá, fíjense que la efervescencia es bastante lenta. Eso lo pueden ver comparando los dos tubos de ensayos, ¿no? Acá es mucho más rápido el proceso de reacción y acá es más lento, ¿sí? Bueno, esto sería, por ejemplo, si ustedes calientan en una llama un trozo de... ¿Vieron la virulana que se utiliza en limpieza? Bueno, si ustedes acercan un trozo de virulana a una llama, van a tener que dejarlo un tiempo considerable para que empiece a ponerse al rojo, como quien dice, ¿no? Que se empieza a calentar. En cambio, si ustedes pulverizan finamente la virulana, fíjense esta reacción de combustión, sería con el oxígeno del aire, es muchísimo más rápida, ¿no? Nada que ver a si ustedes acercarían un pedazo entero de virulana, así como vienen comercialmente, y van a ver que no, que esa la reacción no ocurre así, sino que apenas se empieza a poner rojo a medida que ha pasado ya bastante el tiempo. Bien.
Dentro de los factores, o sea, siguiendo con los factores, ya vimos la naturaleza del reactivo, el estado físico, ahora vamos a ir al más importante, que es la concentración. Entonces, justamente cuando evaluamos la concentración, o cómo influye la concentración en la velocidad, acá aparece lo que sería la primera ecuación que ustedes van a tener que apuntar. Yo acá les recomiendo, si están viendo la clase con un cuaderno al lado, vayan escribiendo estas ecuaciones generales que son las que ahora vamos a usar para resolver los problemas. Entonces, fíjense, para una reacción de este tipo, genérica, ¿sí? Esta ley de velocidad se va a expresar como una constante que normalmente se determina de manera empírica, ¿sí? De manera experimental, que se llama constante de velocidad, justamente. No es la constante de equilibrio esta por las dudas, no vayan a confundir constante de equilibrio con constante de velocidad. Y eso se va a multiplicar, y fíjense acá algo llamativo, porque hoy ya habíamos dicho que la velocidad se expresa en términos de la concentración de reactivo o de producto, ¿sí? Entonces, la idea, acá no sé, esperen un segundito porque escribió alguien en el grupo, capaz que le pasa a alguien. Ah, no, era la chica que había pedido se grabara la clase. Bien, entonces les decía, fíjense que acá la ley de velocidad, y esto es algo que siempre se cumple, digamos, para la expresión de esa ley, queda expresada en función de la concentración de quién. A ver, miren la reacción y miren acá quiénes están presentes. ¿Cómo se llaman estos dos? Reactivo y producto. Reactivos. Yo productos no veo acá. No, reactivos. Solo los reactivos, ¿sí? Concentración de A por concentración de B, pero no dice por concentración de C. Entonces, acá C queda fuera de la expresión de la ley. Porque normalmente en cinética se trabaja con la concentración de reactivos y no de productos, porque el reactivo es más fácil controlar su cantidad desde el punto de vista experimental, porque yo conozco su valor exacto al comienzo de la reacción. En cambio, el producto, muchas veces, es difícil seguirlo en el tiempo, y a eso súmenle que si se me forman otras cosas, póngase que acá hubiera dicho más D, más E, ¿sí? Entonces, eso hace que sea muy complicado ir siguiendo todas las cantidades de todos los productos. Entonces, siempre lo que se va a utilizar en cinética es la concentración de los reactivos. Pero acá no todo termina ahí. Porque fíjense que acá, y así como lo ven escrito, es como matemáticamente lo tienen que interpretar. Esto es un exponente, ¿sí? Y como tal, recuerden que los exponentes, básicamente, lo que hacen es interpretarse, considerando estas concentraciones como una base, ¿sí? En términos generales, la base con el exponente, una potencia. Entonces, fíjense que acá las concentraciones van a parecer elevadas, ¿sí? A un número, que puede ser un entero o un decimal, pero nosotros vamos a trabajar con los enteros, y acá es donde yo les voy a decir que vamos a trabajar con un solo tipo de reacción, que son las que tienen más aplicación biológica, y eso es lo que se denomina es el orden, ¿sí? Que es lo que aparece acá. Entonces, básicamente, ¿qué es el orden? El orden es un número. Como les decía, nosotros vamos a trabajar los órdenes enteros, no los fraccionarios. Hay órdenes fraccionarios, pero son reacciones ya más complejas. Pero esto es un número que me indica cómo la concentración del reactivo considerado, porque fíjese que cada reactivo tiene su orden, ¿no? Acá M es el orden de A y N es el orden de B. Y el orden de reacción no global es la suma de los dos, M más N, que es lo que tienen ahí abajo, ¿ven? Porque una cosa es el orden respecto a cada reactivo. Entonces, si yo les preguntaría, ¿cuál es el orden respecto a M? Me dicen ustedes. Y respecto a B, N. Y el de la reacción global, M más N. Entonces, se tienen que sumar los dos. Entonces, les decía, el orden es un número que les va a estar indicando cómo influye el cambio de concentración en la velocidad. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo, se lo digo así en términos para que lo puedan entender, y no es lo mismo que esto valga 0 a que valga 2.
Porque fíjense que si esto vale 0, va a tener un impacto en la interpretación de esta ley. Y si vale 2 va a ser diferente, porque me está diciendo que el cambio de concentración va a afectar cuadráticamente, es decir, lo voy a tener que elevar al cuadrado, y la velocidad, por supuesto, se va a incrementar cuadráticamente. Entonces ven que cuando cambia este orden, justamente, eso es lo que me marca cómo este reactivo me va a estar modificando la velocidad. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso lo que tienen que entender de esa ecuación. Entonces, para eso, acá tienen un ejercicio rápido. Son diferentes casos, pero podría haber más, digamos. En donde ustedes ahí ven cómo las velocidades para una misma reacción podrían ser distintas de acuerdo a cómo es el orden de la reacción. Entonces, si ustedes ven que para esta reacción, acá aparecen cosas que van a generar dudas, ya van a ver. Porque ya dijimos que siempre tienen que aparecer los reactivos, pero fíjense que acá en el caso 2 no me aparece B y acá no me aparece A. Pero bueno, ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos al primer caso, quizás el más fácil. Si yo expreso la ley de velocidad así y les pregunto, ¿qué orden tiene este cambio químico respecto a la concentración de A? ¿Ustedes qué me dicen? Si la ven escrita así. 0. Y un número, como dice acá, elevado a la 0, cualquier número que ustedes lo elevan a la 0, el resultado es 1. Entonces no debería estar presente en la expresión. Porque si estás multiplicando por 1, no tiene influencia. Entonces, si acá no dice nada, ¿a qué está elevado esto? A 1. A 1. Entonces, si esto está elevado a la 1, me está diciendo que el orden respecto al reactivo A es 1. ¿Sí? Y a B También. también vale 1. Y si tuvieran que sacar el orden completo de la reacción, ¿cuánto vale? 1 2. más 1. Exacto, 2, 1 más 1. Vamos al caso 2. A ver, alguien que me diga por qué no aparece la concentración de B en esta expresión. Porque no reacciona con ninguno. No es que no reacciona con ninguno. O sea, ¿en qué caso, acá no, por qué B no va a aparecer? O sea, que yo escriba esto, ¿es lo mismo que escriba K por concentración de A por 1, o no? Y sí, porque cualquier cosa multiplicado por 1 no cambia. Entonces, si acá yo tengo un resultado, o todo esto está multiplicado por 1, ¿qué significa? Que B, es lo que les dice acá, está elevado a la 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el orden respecto a B es 0. Y respecto a A, ¿cuánto vale? 1. 1. Muy bien. Y el orden global es 1, porque es 1 más 0. ¿Cuál es en el caso 3, cuál es el orden respecto a A? 0. 0. Porque si A no aparece en la expresión de la ley de velocidad, es porque está elevado a la 0 y esto queda multiplicado por 1. ¿Y cuánto vale el orden respecto a B? 1. 1. Bien. Y en el caso 4, ¿cuánto vale el orden respecto a? 2. No escuché si lo dijeron. 2. 2, ¿sí? Estoy escuchando medio bajo. ¿Y el orden respecto a B? 1. 1. 1. Muy bien. Perfecto. Ahí subí un poquito más el volumen, capaz que era mi volumen. Bien. Bueno, entonces fíjense que esa es la interpretación del orden. Entonces, bueno, acá podemos sacar algunas conclusiones, fíjense. Vamos al caso 2. En el caso 2, acá yo saco dos buenas conclusiones. La primera, que B no influye, o sea, el cambio de concentración que yo haga en B no influye en la velocidad. O sea, B puede valer 0,1 molar, 0,5, 1 molar, lo que ustedes quieran.
Pero la velocidad en función de b no va a cambiar, porque no forma parte de la expresión, porque es de orden cero. Una reacción de orden cero justamente significa eso, que la concentración de ese reactivo no influye en el cambio de velocidad. Por eso no aparece en la expresión. Ahora, cuando el orden es 1, como por ejemplo acá la concentración de A, ¿qué significa? Que si yo aumento esta concentración de A, proporcionalmente va a aumentar la velocidad. Porque fíjense que es una ecuación lineal lo que les queda. O dicho de otra manera, si ustedes duplicarían la concentración de este, como para que lo vean así, sin números y más fácil, esto se va a duplicar también. Si triplicarían esto, se triplica también. ¿Sí? Entonces, eso es lo característico en la reacción de orden 1. Siempre hay un crecimiento lineal, digamos, al aumentar la cantidad de este, y la velocidad van en la misma relación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando un reactivo es de orden 2? Bueno, ahí ya la cosa cambia. Porque si ustedes aumentan, por ejemplo, duplican la concentración de A, la velocidad no se va a duplicar. Porque si esto está elevado al cuadrado, o sea, es una duplicación cuadrática. O sea que el resultado final es que cuadruplican el valor de velocidad. Entonces, ¿ven cómo el orden influye en el cambio de velocidad? No es lo mismo que un reactivo tenga orden 0 en una reacción a que tenga orden 2. Es muy distinto lo que va a provocar en la velocidad. Si es de orden 0, a la velocidad no la va a cambiar. Si es de orden 2, la va a cuadruplicar, ¿sí? En el caso que se duplique esa concentración. Y las de orden 1, que son las más aplicadas, que vamos a ver nosotros a la parte biológica, tienen o mantienen una relación lineal, es decir, si duplico, se duplica. Entonces, ese es un poco el parámetro, digamos, que ustedes van a emplear para justamente poder hacer las interpretaciones y los cálculos, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo a la expresión de la ley, cualquier ley de velocidad se expresa en función de las concentraciones de reactivo elevado a sus órdenes correspondientes, y en ese producto aparece una constante que se llama constante de velocidad, que muchas veces es dato y a veces la van a tener que calcular. Justamente ahí vamos a trabajar hoy 2 o 3 problemas para que hagan ese ejercicio. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, y alguien contestó que no, no lo escuché muy bien, pero creo que dijeron que no. Quiero ver esperen un segundito. Ah, bien. No, me asusté porque pensé que había dejado de grabar hoy cuando salí, pero no. Está todo normal. Bueno, seguimos compartiendo entonces la presentación. Ya queda poco. Entonces, ahora lo primero que tienen que hacer, como les decía, anoten. Ahí se volvió a ver. Sí, ahí se ve. Bien. Entonces, anoten esta primera expresión como para que ahora vayamos a hacer una aplicación práctica. No es lo que habitualmente les aparece en los exámenes, pero bueno, como método para hacer estudio cinético, es uno de los métodos, digamos, que se emplea, que es el método de la velocidad inicial. Simplemente para que ustedes hagan una interpretación de la ley, vamos a resolver este problema, pero ya van a ver que en la guía no hay problemas de esto. Entonces, es para que vean que es bastante sencillo poder analizar los datos experimentales y deducir justamente lo que sería la expresión de la ley. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con unas ecuaciones, que ahora ya las vamos a ver, que surgen de esto que les contaba hoy. Es decir, cuando nosotros la ley de velocidad la expresamos en términos de diferenciales, o lo que se llama una derivada, al integrarlas después matemáticamente, vamos a llegar a estas ecuaciones que yo les voy a mostrar, que por supuesto ustedes las tienen que conocer nada más a las ecuaciones y no deducirlas, porque justamente lo que yo les decía hoy es que al no tener las herramientas para
ver cómo se deriva y cómo se integra, no, la idea no es que las tengan que demostrar, ¿no? Esa es la idea. Bien. Vamos a este método. Bueno, ahí tienen la reacción. Esto sería, bueno, la obtención de un dióxido de nitrógeno a partir de otro dióxido en presencia de oxígeno. Entonces, fíjense, acá tenemos hecho 3 experimentos, en donde yo de esos experimentos, para diferentes concentraciones, fíjense este detalle, ¿no? Tienen este óxido, que es este, y tienen este, que es este. Entonces, fíjense, lo que yo voy registrando en cuanto a velocidad inicial son las concentraciones que tengo de los reactivos. ¿Ven que no aparece el producto en esta tablita? O sea, son solamente los reactivos. Entonces, fíjense, para un experimento tengo estos valores de concentración y su velocidad. Para el segundo experimento esto, y para el tercero esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Expresar la ley de velocidad. Entonces yo sé que la ley de velocidad, no queda en duda, va a ser igual a V igual a K por concentración de este, que es un reactivo, por concentración del otro, elevado al orden. Pero el tema es que no sé cuál es el orden. Porque si yo me meto acá en esta tabla, digo, ay, ¿cómo saco el orden? Entonces, hay 2 formas de hacerlo. Hay una forma matemática, trabajando con lo que sería un sistema de ecuaciones, pero también hay otra forma, que es ajustando el experimento de tal manera que yo logre tener, y ahora viene lo importante de esto, ¿no? En 2 experimentos, que me cambie solo la concentración de un reactivo, y el otro que quede igual. ¿Justamente para qué? Para poder ver el efecto que tiene en la velocidad el cambio de concentración de uno solo de ellos. Y después, en otro par de experimentos, hago lo mismo con el otro reactivo. Cambio su concentración, pero dejo fijo el otro. Entonces, si ustedes miran esta tabla, y por ejemplo tomamos la experiencia 1 y 2, fíjense que acá la concentración de este óxido cambia. Pero yo les pregunté, ¿y la del oxígeno? ¿Está cambiando en esos 2 experimentos? No. No. Entonces, si esa concentración no cambia, es como que estaría actuando como una constante que queda metida dentro de esta constante. Entonces yo lo independizo a ese reactivo del análisis y solo miro qué pasa, si pasa, ¿no? Con la velocidad, cuando solo cambió este. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué hago eso? Y justamente lo hago porque si yo veo que al cambiar esto la velocidad cambia, yo puedo tener una dimensión de cuál es el orden de este reactivo. El otro no me importa, porque es constante. Es como que no estaría dentro del análisis de lo que sería el cambio de velocidad. Entonces, fíjense, en estos 2 experimentos, cuando esto es constante, lo que yo estoy haciendo acá es duplicar la concentración. Fíjense que de 0,001 paso a 0,002. O sea, lo estoy duplicando, multiplico por 2. ¿Y qué pasa con la velocidad? Cambia también. Cambia, pero bueno, ¿pero qué le pasa? Si Disminuye. cambia, entonces va a ser de orden 1 o 2. Entonces, para poder diferenciar si es de orden 1 o 2, tenemos que hacer el análisis que hicimos antes. ¿Sí? Nosotros que decíamos acá, cuando es de orden 1, si yo duplico, esto se duplica, porque esto es una relación lineal. Pero si ahora yo, si es de orden 2, duplico, al estar elevado al cuadrado, la velocidad se cuadruplica, porque es cuadrático el efecto. Entonces, a ver, ¿qué me dice? Al duplicar esto, la velocidad, ¿qué le pasa? ¿Se duplica o se Se cuadruplica? cuadruplica. Se Cuadruplica. cuadruplica. O sea que si se cuadruplica, ¿de qué orden va a ser respecto a ese reactivo la reacción? Orden 2. ¿Ven? Entonces, lo que acabamos de analizar es lo que pasaría cuando analizan la ley. Si esta concentración la elevan al cuadrado, ¿sí? Si al duplicarla está elevado al cuadrado, esto se cuadruplica. Entonces, ahí deducen el orden, que es orden 2 frente a este. Ahora,
Nos falta deducir el orden frente al oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar dos experimentos en donde cambie el oxígeno, pero no cambie el otro reactivo ahora. ¿Cuáles serían de estas tres experiencias las que voy a elegir? La última. La última. Entonces, fíjense, ahora acá yo tengo constante esto, y ahora yo tengo variable el oxígeno. ¿Qué cambio está ocurriendo acá con la concentración? ¿Se duplica? Se triplica. ¿Se triplica? ¿Y la velocidad qué le está pasando? Se triplicó también. Se triplicó también. Entonces, ¿de qué orden es cuando mantiene esa variación lineal? Cuadruplico, cuadruplica, triplica, triplica. ¿De qué orden es? ¿Dos? No. No, la de orden 2 siempre es cuadrático el cambio. O sea que si vos duplicaste, vas a cuadruplicar. Si triplicaste, vas a sextuplicar. Pero acá estamos diciendo que si triplico, triplico, entonces ¿de qué orden va a ser? 3. No, pero ¿por qué 3? Si estás viendo el mismo efecto. O sea, si Uno. vos duplicás, esto se duplica. Si vos triplicás, lo que estás viendo en el experimento es que esto se triplica. O sea, ¿qué orden va a ser? A ver, se lo hago más fácil. Duplico, duplico, triplico, triplico, cuadruplico, cuadruplico. O sea, ¿de qué orden va a ser? ¿A qué va a estar elevado esto? ¿Tres? No, porque si vos lo elevás a la 3, lo que estás diciendo es que al triplicar esto, estás sextuplicando esto. Si vos al duplicar, cuadruplicaste. Porque es Uno. una función ¿Tiene cuadrática. ¿Cómo? uno? Orden 1. Es orden 1. A ver, véanlo con número. O sea, olvídense del valor de la K. ¿No? Si esto vale 2 y esto vale 2, ¿sí? Si yo triplico esto, ¿cuánto va a valer ahora? Lo que pasa es que ustedes están confundiendo. Cuando ustedes algo lo duplican o triplican, lo multiplican por 2 o por 3. Pero no es lo mismo decir que lo elevo, ¿sí? Ojo con eso. Porque cuando ustedes elevan, lo que están diciendo es que la base de la potencia es la que se va a multiplicar esa cantidad de veces. Y ustedes acá están diciendo que al duplicar o triplicar, el valor lo multiplican por 2 o por 3. No están diciendo es el valor por su mismo valor, por su mismo valor. O sea, la multiplicación y la potencia son cosas totalmente distintas. O sea, no es lo mismo que yo diga 3 por 3 por 3, ¿sí? Que 3 por 3. ¿Está? Si yo digo 3 por 3 por 3, ¿eso cuánto es? 27, eso es 3 al cubo. Pero si digo 3 por 3, es 9. No es lo mismo. Entonces, cuando ustedes dicen triplicar, lo que están diciendo es multiplico por 3. Entonces, si al multiplicar por 3, ustedes ven que la velocidad se multiplica por 3, esto está elevado a 1. Yo no estoy diciendo que es una función cúbica, ¿sí? O en el caso que yo duplique, confundirlo con un cuadrado. No es lo mismo, ¿está? Entonces, conclusión, como ustedes acá al triplicar, esto se triplica, ¿sí? La relación que están manteniendo en la ley de velocidad es una relación lineal, ¿sí? Entonces, ¿de qué orden va a ser? Fíjense cómo aparece ahí escrito. Uno. 1. Acuérdense que el orden 1 no lo escriben porque no tiene sentido. Entonces, bueno, la ley de velocidad les queda escrita de esa manera. Y listo. Entonces, bueno, este método justamente permite, digamos, seleccionar las condiciones del experimento para que a partir de las diferentes velocidades iniciales yo pueda obtener la expresión de la ley. Pero en realidad en los estudios cinéticos es mucho más sencillo
trabajar el cambio de concentración en función del tiempo. Fíjense que acá la variable tiempo no aparece, sino que aparece implícita en la velocidad. Por eso aparece esta unidad acá sobre segundo. Entonces ahí está lo que yo les decía, es decir, cuando nosotros esta expresión de la ley la planteamos como un diferencial matemático y después integra, vamos a obtener distintas ecuaciones de acuerdo al orden, que es lo que estamos viendo ahora, que les van a permitir estudiar el cambio de concentración, como ven acá, en función del tiempo. Entonces, si una reacción es de orden cero, ahora nuestra ley de velocidad, es decir, esta ecuación, como para que ustedes les queden claro, esta ecuación es la equivalente a una ecuación expresada como ley de velocidad, que diga B es igual a K. ¿Por qué B es igual a K? Porque la concentración va a estar elevada a la 0, o sea que sería K por 1. Entonces, escribir esto es lo mismo que escribir esto. ¿Cuál es la diferencia? Que yo ahora introduzco el cambio de concentración en la expresión matemática y no voy a estar trabajando con velocidades, voy a estar trabajando en función del tiempo. Y esto desde el punto de vista de los ensayos de laboratorio es mejor, porque nosotros normalmente estudiamos los cambios de velocidad y podemos medir tiempos con un cronómetro, ¿sí? Entonces, básicamente ese cambio, de velocidad, yo lo traduzco en una variación de tiempo y mido cambios de concentración. Entonces, como les decía, justamente cuando nosotros transformamos la ley de velocidad en una expresión que al integrarse me logra llegar a esta ecuación, eso es lo que nos vamos a demostrar porque no tenemos las herramientas matemáticas para resolver el diferencial y la integración, ¿no? Pero básicamente sería escribir en la ley de velocidad, que es esto que está acá, lo que sería el cambio de concentración versus tiempo, pero acá no se usan deltas, se usan diferenciales, así que es una función matemática. Pero bueno, ¿qué es lo que tienen que manejar de esto? Las ecuaciones, ¿sí? Les decía que los dos órdenes de mayor interés, en realidad el de mayor interés para ustedes son las reacciones de orden 1, porque la mayoría de las reacciones biológicas siguen este orden. Hay algunas reacciones muy pocas de orden 0, y por ahí estas reacciones de orden 0 se suelen manifestar en procesos, por ejemplo, de desintegración reactiva, que por ahí tampoco son tanto de interés para ustedes. Pero sí, vamos a trabajar bastante con esta ecuación. Entonces, lo que yo le diría ahora es que tienen que apuntarse, principalmente esta ecuación que está acá, que es la que corresponde a orden 1, que es la que les va a permitir estudiar los cambios de concentración en función del tiempo. Bueno, estas gráficas son muy útiles en los estudios experimentales para poder deducir, como yo les decía, la constante muchas veces se puede deducir teniendo el estudio cinético a partir de la pendiente, porque fíjense que acá tienen una función lineal, ¿no? Esto sería la ordenada en Y, esto sería la ordenada al origen, y 0, por eso interceptando acá pueden obtener, haciendo el antilogaritmo de este valor, la concentración inicial. Y la pendiente, que es lo que multiplica acá a la variable tiempo, es menos k. Entonces, conociendo la pendiente, ustedes podrían conocer el valor de la constante. Bien. Algunos detalles para que queden acá en la grabación, después miren esta tablita porque es un buen resumen. Manejen las unidades de la constante, porque fíjense que la unidad cambia en función del orden. Nosotros acá no lo vamos a demostrar a eso, lo podríamos demostrar de manera muy sencilla, pero a los fines de poder resolver los problemas, eso no lo vamos a hacer. Pero sí recuerden que para las reacciones de orden 1, la unidad de esa constante siempre son unidades de tiempo a la menos 1. Y después hay una aplicación que es muy interesante, que hay un problemita en la guía, que ahora lo vamos a resolver, que tiene que ver con este concepto de vida media. Este concepto de vida media seguramente ustedes se los mencionaron en bioquímica cuando estudiaban las proteínas, ¿sí? Porque justamente las proteínas
responden, digamos, a una vida media en donde pasado esa vida media comienzan un proceso degradativo, ¿sí? Desde el punto de vista celular, para poder, bueno, liberar los aminoácidos que la conforman y volver a sintetizarse para cumplir con las funciones específicas. Pero ese concepto de vida media siempre está relacionado a la máxima función que cumple esa proteína en particular, porque la proteína después cae, digamos, en un proceso degradativo que justamente es después de su tiempo de vida media. ¿Cómo se define el tiempo de vida media? Es el tiempo, ya sea, como les decía recién, en donde cumple su mayor efecto, o bien cuando su actividad, ¿sí?, o su concentración cae a la mitad de su valor inicial, que es lo que tienen escrito acá, ¿no? O sea que esa concentración o esa cantidad al tiempo de vida media no va a ser más que la mitad, ¿sí?, del valor que tenía al inicio de su función, ¿sí? Por eso dice un medio. O dicho de otra manera, el 50%. Es exactamente lo mismo. Bien. Cuando ustedes estas condiciones las llevan a esta ecuación, al que le gusten las matemáticas se lo propongo lo haga de tarea, es decir, si ustedes reemplazan, vieron que acá dice concentración de A, ¿no? Entonces, acá donde dice concentración de A, si ustedes lo reemplazan por un medio de la concentración de A inicial y reordenan esta expresión, van a llegar a esto que está acá. Por eso el que tenga gana y le guste matemática, hágalo, digamos, pero yo eso no lo tomo, obviamente, en los exámenes, pero es como para que sepa que esta ecuación no es ningún invento tampoco, es decir, estas no son ecuaciones inventadas, es decir, esta ecuación se deduce de acá en estas condiciones, del tiempo de vida media. Y como les decía, a su vez estas ecuaciones surgen de la ley de velocidad. Lo que pasa es que no vamos a ver la demostración, ¿sí? Entonces, anoten esta ecuación, así ahora empezamos a resolver los problemas, y anoten la de tiempo de vida media porque seguramente le van a ser útil. Bien. Bueno, acá también a esas se las dejo, porque sería un poco el resumen gráfico, digamos, de cómo son las formas de las gráficas, bueno, lo que les decía, qué información pueden sacar gráficamente, cosas que nosotros no vamos a hacer porque no vamos a hacer experimentos de cinética, ¿no? Bien, y solo como para conocimiento, así como veíamos la naturaleza de la sustancia, el estado físico, la concentración, que fue lo que nos llevó más tiempo a analizar, hay otro factor que nosotros no lo vamos a estudiar acá porque no vamos a hacer digamos, toda la cuestión de análisis con la parte termodinámica, que es la temperatura, ¿sí? Pero básicamente la temperatura influye también en los cambios de velocidad, justamente porque modifica las constantes, ¿sí? Modifica las constantes. Le hago una pregunta acá que no viene al caso, pero ven que acá, y acá en el gráfico, yo les puse que la pendiente de esta recta les da menos K. ¿Por qué se pone menos K? A ver, porque las constantes son todas positivas. ¿Por qué será menos K esto? Porque esto va a ser igual a un número, es decir, cuando ustedes hagan este ajuste lineal, la pendiente es un número. Entonces, si de acá dice menos K, ese número, ¿cómo les va a dar? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, pero ¿eso por qué es? Porque la pendiente, ¿por qué la pendiente va a ser negativa numéricamente? Porque está... Disminuye. Exacto, porque acá en esta recta está decayendo. Ahora, fíjense acá, por ejemplo, esta pendiente es positiva. Eso es más matemático, pero ven que acá hay muchas cuestiones de ese tipo que por ahí no conviene que nos metamos, sino simplemente, bueno, podamos resolver. Bueno, ahí les dejo esta también, un poco como para que vean por qué no hacemos ya un estudio tan profundo de estas ecuaciones, sino simplemente que las conozcan y las sepan usar. Y bueno, y un poquito saber que en las reacciones de orden 0 y 1 son las que tienen mayor interés para ustedes, ¿no? Por eso las de orden 2 no las vamos a estudiar. Bueno, eso sería un poco la parte más conceptual que me quería que les quedara, ¿no?, de este tema. Por suerte lo pudimos dar el año pasado, lamentablemente por las cuestiones de tan corto el cuatrimestre no llegamos a darlo, pero creo que al menos eso es importante que les quede
como conocimiento para cuando después aplican los métodos cinéticos para determinar metabolitos en plasma sanguíneo, como les decía, bueno, etcétera, en muestras biológicas en general, o cuando hagan cuantificación de actividad enzimática, conozcan el fundamento de estos métodos y que justamente son métodos cinéticos, ¿sí? Muchos de ellos, ¿no? No son los únicos. Bueno, vamos a ir a la guía, así que yo les propongo que ahora busquen la guía, porque muchas de las cosas se van a aclarar ahora cuando empezamos a resolver los problemas. Bueno, estoy buscando la mía. Bueno, no vamos a resolver todos, vamos a resolver este. Bueno, siempre empezamos, fíjense, con un problema más teórico, ¿no? Siempre está bueno poder interpretar los conceptos teóricos y analizarlos. De hecho, de teoría podría llegar a entrar un problema así, de este estilo, ¿no? Como vamos a hacer ahora el 2. Bueno, vamos a leerlo. Les dice que experimentalmente se encuentra que la velocidad de formación de C, por medio de la reacción 2A más B que da C, y acá viene la clave del problema. Vamos a ponerlo en verde. Fíjense lo que dice. La velocidad va a ser independiente de la concentración de B. Acuérdense lo que les decía hoy. Un reactivo puede valer 0,1, 0,5, 1, 2, 3 molar, lo que sea. Pero si ustedes ven que la velocidad no cambia, eso les va a estar marcando un orden de reacción respecto a ese reactivo. Entonces, ahí ya tienen resuelta la mitad, ¿sí? La mitad del análisis. Y después lo que se ve frente a A es que la velocidad se cuadruplica cuando la concentración de A se duplica. Duplica. Escribir la expresión, la ley de velocidad, e indicar el orden de reacción. Bueno. A ver, si se animan. Si me lo van dictando, yo lo voy escribiendo. Sería A al cuadrado. Primero, acuérdense que va, si bien yo sé que los productos son conmutativos, ¿no? O sea, si yo escribo la K al final no pasa nada, pero normalmente siempre es el producto de la constante por lo que sigue. Bien, entonces, la constante por, ajá, A al cuadrado. al cuadrado, Por B. ¿por qué? B exponente 1. No te escuché el segundo reactivo, ¿cómo me dijiste? B Ajá. y exponente 1 sería. O sea, así como la escribí. Ajá. Creo. No sé, el resto, ¿qué cuenta? A ver. Si mal no escuché, me dictaron eso. Vuelvan a leer la premisa, vuelvan a revisar lo que apuntaron y me dicen si está bien. No, no sería así porque dice que se cuadruplica cuando la de A se duplica. Y bueno, está bien. Si vos duplicás A, al estar elevado al cuadrado, ese cambio de concentración, al ser cuadrático, el resultado final de esto es que se cuadruplica. ¿Está bien? Ah, está bien, sí. Bueno, está ¿Sí? bien. Para mí este está bien. Y bueno, y no sé el resto que dice. O están mal los dos, o están bien los dos, capaz, por eso no sé.
Ustedes dirán. O sea, lo que me dijeron recién respecto a A está bien, pero ahí hay otra información. Dice, es independiente de la concentración de B. Entonces, ¿qué significa? Que respecto a B la velocidad, o sea, ¿qué significa que es independiente de la concentración de B? Que no me importa cuánto valga B. Y si no me importa cuánto vale B, ¿qué les está diciendo? ¿Qué orden va a ser? 1. 1. Pero Dos. si ustedes a esto lo hacen de orden 1, lo que yo interpreto es que al duplicar B se duplica velocidad. 0 entonces. Pero se entiende lo que estoy diciendo, porque esto no es de orden 1. Porque si esto es de orden 1, entonces significa que al duplicar el reactivo B, se duplica la velocidad. Y no es lo que me está diciendo el problema. El problema me dice que es independiente. Es decir, que B puede valer lo que ustedes quieran. Y no me va a cambiar la velocidad. Entonces, en definitiva, ¿tiene que estar en la expresión matemática esta B? No, no tiene que estar. Y no. Entonces, la única forma de que B no esté es que el orden sea 0. Porque al elevarlo a la 0, esto me queda 1. Entonces, la expresión de la ley de velocidad es esa. ¿Ven? ¿Ven cómo se analiza? Entonces, por eso les digo, y se los dije al comienzo del problema, cuando es independiente de la concentración, me está diciendo que cualquier valor que tome B no me va a cambiar la velocidad. Entonces B no está en la expresión de la ley. No lo tengo que poner, justamente porque es de orden 0. ¿Está? Entonces, conclusión, ¿cómo sacamos el orden de la reacción? Primero considero el orden respecto a, que ya dijimos cuánto vale, 2, orden respecto a B, ¿cuánto vale? 0. ¿Se entiende, no? ¿Cuánto vale el orden de reacción? O el global, como quieran llamarle. 2. 2. 2. 2 más 0, 2. Bien, entonces eso sería la respuesta del inciso B. Así son todos los ejercicios. ¿Cómo? Así son todos los ejercicios de este tema. No, ahora vamos a empezar con los cálculos. Ah, ok. Acá el primero es parecido, es un poquito más difícil, porque tienen que considerar todos los posibles órdenes que puede tener A y B para que tenga un orden de reacción de 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el orden de reacción es 2, el orden de este puede valer 1 y el de este 1, porque 1 más 1 es 2. Porque fíjense que les dice que para responder a los 3 incisos, planteen todos los casos posibles. Entonces, un caso es que el orden de este sea 1 y el de este sea 1, pero también otro caso puede ser que el de este valga 2 y este 0, o viceversa, este 0 y este 2. Entonces, hay 3 posibles casos de conjuntos de órdenes para poder responder este inciso. Miren, este A no va. Son 2 incisos. Si lo tenían así, corrijanlo. Yo de paso lo corrijo. Bien. Pero bueno, ese si quieren lo hacen. Si tienen duda me lo consultan el martes. Pero me interesaba más que hagan este. Y lo más importante es que quede claro, o sea, cuando la concentración del reactivo no me influye en el cambio de velocidad o es independiente, la velocidad del cambio de concentración, el orden es 0 frente a ese reactivo, en este caso B. Por eso no aparece acá escrito, porque su valor de concentración está elevado a la 0. Bien. ¿Alguna pregunta de eso? No. Bien. Bueno. Vamos a hacer el 3. Acá hay 2 problemas que son
para resolverlo gráficamente, que no lo vamos a hacer, digamos, porque hay que hacerlo en hoja milimetrada o como mínimo en un Excel. Así que de eso quédense tranquilos, porque en un examen no tienen que resolver ejercicios de manera gráfica. Así que vamos a resolver los numéricos, ¿no? Donde tienen que aplicar las ecuaciones que les mostré recién. Bueno, yo les voy a ir marcando, porque estos problemas de cinética hay que ser muy cuidadosos como los leen, en sacar los datos y en ver qué cosas le pregunta, o sea, las incógnitas. Dice la concentración de... Acá todo esto les suena a ustedes, porque bueno, ya vienen de cursar y aprobar bioquímica. Dice la concentración de la sacarosa, es este, al comienzo de un experimento. A veces hay datos que no les van a servir para nada, pero que están puestos de manera, digamos, no tramposa, sino porque siempre en los estudios cinéticos hay que aclarar la temperatura, porque si la temperatura cambia, cambia la constante de velocidad, lo que yo les decía hoy. Entonces siempre es importante que la temperatura esté, pero no siempre es un dato que voy a aplicar en la resolución, ¿sí? Es más que nada informativo. Entonces dice que en esas condiciones, la sacarosa se hidroliza, en presencia, bueno, ese es el medio, ¿no? Sería el medio ácido, y da como producto, y esto ustedes lo saben, porque ustedes cursaron bioquímica y saben que la sacarosa es un disacárido. Cuando se hidroliza, se divide en sus monosacáridos, ¿no? Fructosa y glucosa. Ven cómo todo lo podemos aplicar, ¿no? A cosas que ya han visto. Vamos con lo que sigue el problema. En estas condiciones, o sea, acá viene lo que yo les decía, la constante de velocidad, miren todos los datos que aparecen y no son numéricos. La constante, ¿qué les está diciendo acá? Orden 1, de primer orden, ¿sí? 0,004, y acuérdense en la tablita que veíamos que si la reacción es de primer orden, la unidad de las constantes siempre son tiempos a las menos 1, o 1 sobre tiempo, lo mismo. Entonces pueden ser segundo a la menos 1, minuto a la menos 1, semanas a la menos 1, etc. La pregunta es, determinar la concentración de la sacarosa y de la fructosa. Acá los descolocó mal, yo ya sé, porque la fructosa es un producto y nosotros siempre dijimos que tenemos que trabajar con el reactivo, pero ya van a ver que en realidad esto está puesto para que vean que es totalmente fácil deducir la concentración de la fructosa. Y lo importante es que se los va a pedir a un determinado tiempo, ¿sí? Que es un tiempo al que yo le voy a llamar T. Entonces, si ustedes estarían haciendo este experimento, ¿qué es lo que hacen? Preparan una solución de sacarosa 0,53 molar, comienzan a realizar la hidrólisis, ¿sí? En esas condiciones ya conocen el valor de la constante y saben el orden de reacción. Y lo que ustedes quieren estimar es, al cabo de una hora, si yo mido estas concentraciones, ¿cuánto deberían valer? Una hora que es 60 minutos, ¿no? Esa sería la incógnita. Entonces, ¿qué dato acá? ¿Cuál es el primer dato que ustedes tienen que identificar? Que tienen que relacionar concentraciones con reactivos, perdón, con tiempos, ¿sí? Eso es lo primero que... Fíjense que no tienen datos de velocidad acá. Tienen datos de tiempos y concentraciones. ¿Qué otra cosa tienen que analizar? Que si lo que tienen son concentraciones y tiempo, vamos a tener que usar la ecuación integrada. ¿Y cuál es el dato clave acá? A la reacción de orden 1. ¿Ven? Porque el problema se lo dice, primer orden. Entonces, si ustedes van a la tablita que recién veíamos, ahora yo se las escribo a la ecuación, después ustedes la verifican de la tabla. Sería logaritmo natural de la concentración de sacarosa, logaritmo natural
de la concentración de sacarosa, siempre van a ver que aparece ese cerito que es inicial, ¿sí? En realidad es un cero en su índice, ¿no? Menos, por eso la pendiente era negativa en la gráfica, K por T. Esta era la ecuación que ustedes tenían. Les iba a mostrar el PowerPoint, pero bueno, ustedes después lo pueden revisar del video. Pero no me acordaba que lo había cerrado yo. Así que no dije nada. Volvamos a la resolución. Bien, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué me pregunta? O sea, ¿cuál es en definitiva lo que me está preguntando el problema? ¿Cuánto va a valer la concentración de sacarosa? Vamos a calcular primero esta porque es el reactivo, ¿no? Acuérdense que todo está expresado en función del reactivo. Cuando este tiempo valga 60 minutos. Entonces, pregunta, ¿yo conozco lo inicial de esto? Sí, 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 porque fíjense que dice, 53. exacto, que vale 0,53 molar al comienzo. Entonces, por eso no hay que perderse ningún detalle del problema. T igual a 0. O sea, eso es al comienzo. O sea que cuando yo tengo T igual a 0, eso es lo inicial. Por eso se escribe también ahí el cerito. ¿Ven? Entonces, si yo conozco lo inicial, conozco la constante, y me dice a qué tiempo, despejo esto. Y ya está. ¿Ven? Entonces, tengo todos los datos, y vamos a marcar acá la única incógnita del problema, es esto. Entonces, ven que es lo que yo les decía, que acá lo importante es saber utilizar la ecuación. Porque ustedes acá lo primero que tienen que identificar es que están relacionando cambios de concentración en función del tiempo. ¿Sí? Y es justamente lo que el problema les dice. Ustedes hacen el experimento. A los 60 minutos, ¿cuánto va a valer la concentración de sacarosa? Le pregunto. No la vamos a calcular. La hacen ustedes de tarea. ¿Va a ser más chico o más grande que la inicial? ¿Más chica? Más chica. Siempre recuerden que el reactivo decae en el tiempo. Entonces, si les llega a dar un valor más grande, metieron la pata en el cálculo. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones son para tenerlas en cuenta. Bueno, esto yo normalmente no se los tomo. Esto sí es una verdadera confusión que se les puede generar, digamos, a la hora de interpretarlo, porque ustedes van a decir, pero dijimos que siempre estas ecuaciones eran en función de la cantidad del reactivo, pero bueno, a ver, esto no tiene que ver ya tanto con cinética, sino con análisis de la reacción. Si una mol me da una mol, ¿sí? Ustedes acá, si tienen la cantidad de moles que calculan a los 60 minutos, pueden conocer la cantidad de moles que van a tener en ese volumen a los 60 minutos. ¿Y cómo va a ser? La misma. Porque si uno me da 1, les digo cualquier número, 0,15, les va a dar 0,15. Entonces las concentraciones de sacarosa y fructosa que van a ser las mismas. Entonces es una cuestión de deducción, de analizar la reacción química, ¿no? Pero bueno, esto habitualmente no es lo que yo siempre les tomo la evolución del sistema en el tiempo en función del reactivo. Pero bueno, si lo tendrían que analizar, estas cosas siempre por ahí se las pongo para que en el aula las pensemos, ¿no? Más que nada eso. Bueno, el cálculo yo se los dejo de tarea. Ojo cómo resuelven esto, porque acá siempre aparecen errores por cómo resuelven los logaritmos, ¿sí? Entonces, porque acá, fíjense, esto es un número, esto es una concentración, pero al aplicarle la función logarítmica se transforma en un número. ¿Estamos? O sea que si esto es un número y esto es un número, ¿lo pueden restar? ¿3 menos 2, ¿se puede restar o no? sí. Sí, claro que sí.
Lo que pasa es que a veces ustedes no asocian que acá al aplicar al logaritmo esta concentración, esto ya deja de ser una concentración. Pasa a ser un número. Entonces, si ustedes resuelven el producto K por T, que estos son datos, ¿no? Tanto la constante como el tiempo, y esto es un número, acá resuelven esta gran resta, y para conocer la concentración, porque ojo que la pregunta es cuánto vale la concentración. Ustedes van a tener que sacar este logaritmo, y lo tienen que pasar para el otro lado como antilogaritmo del resultado de esta resta. ¿Sí? Bueno, ahí tienen que hacer la segunda función del logaritmo natural, digamos, en la calculadora. ¿Cómo se hace el antilogaritmo? Negativo. Por eso, la segunda función de la tecla que dice ln. Ah, Y ahí les va a dar, ahí le carga el antilogaritmo natural. Bien. Este es uno de los problemas casi clásicos, ¿no? De examen, ¿no? El 3. Bueno, entonces, listo el 3. Ya ni sé qué color estamos usando, pero bueno. Es amarillo. se En lo realidad. resolvemos y le pasamos una foto o lo dejamos para el martes. No, llévenlo el martes y ahí analizamos los resultados. Bien. Por supuesto que en los exámenes, si hacen todo bien el planteo y reemplazan bien los datos, y el error fue de cálculo de la calculadora, no es que tienen 0, es decir, le bajo algún punto, o digamos, lo que sería mínimo por el error de cálculo, ¿no? Acá hay cuestiones que sí son más, por las dudas visibles, le digo, a la corrección. Ojo con la unidad de la constante y ojo con la unidad de tiempo. Porque yo les dije que si esto es un número, el producto K por T es un número también. ¿Por qué yo les digo que esto, a ver si alguien se da cuenta por qué yo les dije que esto era un número? Porque si K tiene unidades de 1 sobre minuto y el tiempo está en minuto con minuto se simplifican. Tengo minuto arriba y minuto abajo. Entonces les queda un número. Pero ojo, porque si acá a esto se lo daba en segundo, ustedes no pueden directamente multiplicar esto por esto, porque no se les simplifica la unidad minuto. O al revés, si se lo daba en hora a la menos 1, y van a tener que transformar la unidad. Entonces, ojo acá, en el producto K por T, porque no siempre van a tener quizás directo la unidad de tiempo en minuto y la unidad de constante en inversas del minuto. ¿Sí? Bien, el 4 es gráfico, no lo vamos a hacer. Vamos al 5. Bien. Arranca así el problema. Vamos a marcarlo ya en amarillo. Más o menos le agarraron la mano, o sea, la ecuación es la que tienen en la tablita. O sea, ustedes agarran la ecuación y la tienen que utilizar. La constante de velocidad de primer orden para la hidrólisis del acetato de metilo es a 25 grados de tanto. Segundo a la menos 1, ¿ven? Por las dudas les digo, ojo. Calcular tiempo de vida media, ¿sí? Y B, si la concentración inicial del acetato de metilo vale esto, ¿cuánto demorará en reducirse a esto? ¿Ven que cambia ya la onda? Porque ahora no me está preguntando cuánto va a valer la concentración a un tiempo t. Ahora me está diciendo, yo quiero saber de esto inicial a esto que me quede, ¿qué tiempo necesito? Porque tengo que planificar o hacer otras cosas en el laboratorio. Entonces, a veces es importante saber qué tiempo me va a llevar esta cinética para ver de esta concentración inicial a que me quede esta. Ven que ya la pregunta es distinta, pero la ecuación va a ser la misma. ¿Por qué? Porque fíjense que sigue siendo, lo que yo les decía, casi siempre vamos, o siempre vamos a trabajar de orden 1. Entonces,
Acá la hacemos. Vamos a resumir así, acetato de metilo. Entonces, si ustedes ya cayeron que esta es la ecuación, dicen, ah, bueno, pero es fácil. ¿Por qué? Porque si me da esta concentración, que ahora es dato, y me da esta, que es la inicial, fíjense que la inicial es dato. A la que yo quiero llegar es dato. ¿Sí? La constante es dato. Calculo el tiempo. ¿Ven? Entonces, un consejo. Como a todo lo que le apliquen logaritmo de la concentración les va a quedar un número. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero, las concentraciones en la misma unidad, por favor. Molar y molar. Y, por supuesto, siempre acá, y esta tiene que ser la misma unidad. Entonces, ¿acá qué número va? A ver, me van diciendo ustedes. 1,26 por 10 a la menos 4. No, acá. 0,5. Me parece que 0,5 es eso. Sí, de ahí arriba más. A ver, atención, leer bien. Si la concentración inicial es 0,5, Sí, entonces esto vale 0,5. Y además es lógico, porque a medida que pasa el tiempo, esta es más chica. Entonces, este valor, ¿cuánto es? 0,0625. Exacto, 0,0625. Esto, 0,5. 0,5, muy bien. Y la constante es dato. ¿Ven? Y despejan el tiempo. Pregunta, si utilizan la constante así tal cual, ¿el tiempo en qué unidad le voy a dar? Tengo que pasar los minutos. ¿O no? No les dice el problema. Yo lo que En les segundo. pregunté, ¿cómo? Segundo. En segundo. ¿Sí? Cuando ustedes despejen el tiempo, la unidad de tiempo le va a quedar segundo porque esta constante está en inversa del segundo, ¿no? Bien. Y ahora vamos a hacer el A. Ustedes ahí en la tablita, después fíjense en el video, la fórmula de tiempo de vida media para la reacción de orden 1, les queda logaritmo natural de 2 dividido la K. Entonces es muy fácil calcular. El logaritmo de 2 lo resuelven con la calcu y dividen por la constante que es dato, ¿no? Y sacan la K. Perdón, el tiempo de vida media, miren lo que estoy diciendo, la K es dato. Fíjense que acá, al dividir, esto es importante que lo analicen, fíjense, esto es un número, ¿no? Y acá les queda la unidad 1 sobre segundo. Pero en definitiva esto es 1, acá arriba, la unidad estoy hablando, ¿no? Sobre 1 sobre segundo, que en definitiva es segundo. Entonces, como esto es un tiempo, sigue siendo un tiempo esto, por más que sea de vida media, es un tiempo. La unidad le queda en segundos. En realidad, esto es así. Es. Bien. Ponemos en verde para que recuerden. Bien. ¿Alguna pregunta del problema? Fíjense que es tener el cuidado de cómo reemplazan los datos nada más. Y obviamente el despeje. Por eso le digo, a veces es más matemático esto que químico. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado son las concentraciones. Cuando trabajan a dos concentraciones, acá podría haberle dicho, si la concentración inicial de acetato de metilo es 0,5 mol litro, ¿cuánto demorará en reducirse a, no sé, 1,23 gramos sobre litro? Entonces, ¿ven? Si yo le cambié la unidad acá, van a tener que
convertir unidades de concentración, pasar gramo a mol, porque acá se usan las mismas unidades de concentración. Pues si ustedes aplican la misma función logarítmica y después resuelven con sumas y restas, porque acá cuando despejen el tiempo, ¿cuál va a ser la idea? Que este número que les queda acá, le van a restar este que les queda acá, porque esto lo van a pasar al otro término. Y después lo van a dividir sobre menos k. Y ahí van a calcular el tiempo. Pero si estas dos cosas las tenían en dos unidades distintas, y no, algo ahí no va a cerrar. Bien. Bueno. Y llegamos al último. El 7 es de... Cada uno ha tenido, vieron, su particularidad, lo que no implica que hemos usado ecuaciones distintas. Bien. La decomposición del diazometano, que es de primer orden, ¿ven? Siempre tienen que buscar eso en el enunciado. Tiene no siempre, en los exámenes no va a ser muy común que usemos este término, pero ya que viene el caso de este problema se los aclaro. Eso es tiempo de vida media. O sea que ese dato que le está dando ahí de 17,3 minutos es el tiempo de vida media. Que es otra forma de llamarlo periodo de descomposición, ¿sí? Se usa bastante para lo que son reacciones de descomposición, ¿no? La palabra periodo. O cuando trabajan con desintegración reactiva, también se usa bastante el tema de periodo de semidesintegración, ¿no? Como el tiempo de vida media. Bueno, la cuestión que ese dato es el tiempo de vida media, ¿no? Les da la temperatura. Recuerden que normalmente es un dato más informativo. No se asusten, que ahí uno puede cambiarle la unidad, cualquier cosa, así que, pero no se desorienten, digamos, no se vayan del núcleo de lo que el problema es y lo que le va a preguntar. Esta es la concentración inicial. No. No, por dos cosas. La primera que le dice que es cuando han pasado 5 minutos. Y segundo, siempre lean todo el problema, porque justamente una de las cosas que le pregunta es la concentración inicial. ¿Sí? Entonces, nunca podría haber sido la concentración inicial ese dato. Bueno, primera incógnita, ¿cuál es la concentración inicial? Y lo segundo es, y acá aparece lo novedoso del problema, trabajar con estos valores, ¿sí? Cuando en realidad no son valores de concentración, pero bueno, quizás yo puedo tener algún dato de referencia que me permita ver de lo inicial cuánto representaría el 40%, ¿no? Pero bueno, vamos por parte. Vamos a calcular la inicial. Reacción de orden 1. Seguimos con nuestra ecuación logarítmica. Pero ahora vamos a estar hablando del... Vamos a abreviarlo así, ¿no? La acabo de inventar, ¿no? Diazometano. Son todos compuestos orgánicos. Ven que tiene mucha aplicación en química orgánica esto, ¿no? Por eso ustedes se darán cuenta por los enunciados de los problemas. Porque justamente estos estudios cinéticos permiten deducir mecanismos, lo que yo les decía que no íbamos a ver. Bueno, entonces, primero me pregunta la concentración inicial, o sea, esto. Esa es la incógnita, ¿sí? La que está en amarillo. Entonces, fíjense, yo sé lo que vale esto a un tiempo t igual a 5, que es lo mismo que diga, yo tengo ese valor a un tiempo t. Entonces, fíjense que este valor siempre es el valor que va a estar asociado al tiempo t. ¿Por qué esto siempre va a estar asociado a t0?
porque es lo inicial. Pero esta concentración siempre va a estar en función de T. Y yo esa relación la tengo. Yo sé que al T igual 5 minutos, la concentración vale 0,076. Entonces, si tengo esto de datos, ¿puedo calcular la concentración inicial? Sí. ¿Y de dónde sacás la K? ¿Entendieron el análisis que hicimos? Yo tengo esta concentración al tiempo T, o sea, 0,076 a los 5 minutos. Pero yo no puedo sacar la inicial, porque me está faltando la K. Y no es dato la constante. Pero hay otro dato ahí. ¿Qué cuál es? Tiempo de vida media. Exacto. Entonces, si ustedes miran la ecuación de tiempo de vida media, fíjense que la ecuación de tiempo de vida media es independiente de la concentración. Con lo cual, si ustedes conocen el tiempo de vida media, pueden sacarla acá. Entonces, en esta expresión, directamente ustedes dicen 17,3 minutos es igual al logaritmo natural de 2 sobre K. ¿Y qué despejan de ahí? Acá, La K. acá. Muy bien. Y esa K la traen acá. ¿Eh? Valga la redundancia. La K la traen acá. ¿Ven? Ojo, esta K, ¿en qué unidades le va a dar? Fíjense que cuando resuelven el despeje, esta K la pasan acá al otro término. Y esto pasa dividiendo. Entonces le queda, ¿en qué la constante? ¿Cómo dijo, profe? No entendí. Cuando ustedes despejan el valor de la constante, ¿cómo resuelven la ecuación? Esta K está dividiendo, la tienen que pasar al otro término, multiplicando. Y esto lo pasan al otro término dividiendo, acá. Entonces, ¿en qué unidad le queda la constante? No entiendo. La unidad. ¿Qué unidad tiene K? Ya dijimos qué unidades tenía. Cualquier constante de reacción de orden 1. ¿Cómo expresan la unidad? No habíamos dicho que eran tiempo a la menos 1. Miren los otros problemas. Segundo a la menos 1. Después en el otro que hicimos, minuto a la menos 1. Bueno, ahora le estoy preguntando, en este problema, ¿qué unidad tiene la K? Minuto a la menos 1. Exacto, minuto a la menos 1. ¿Se entiende? Esa es la unidad de la constante. Entonces, ¿por qué les quiero marcar esto? Porque como esa constante la van a poner acá, ¿qué unidades tiene que tener este tiempo? Porque recuerden que acá la unidad se tiene que simplificar. Y si en la K dice Minuto. 1 sobre minuto, para que se simplifique el tiempo tiene que estar ¿en qué? Minuto a la menos uno. No, si esto es lo que está en minuto a la menos 1, ¿cómo el tiempo va a tener unidades a la menos 1? ¿En minuto solo? En minuto. A ver, ojo, me parece que ojo con el tema de las unidades. En ese producto que aporté, la unidad, se lo voy a escribir, a ver, le voy a sacar el corchete para hacérselo más fácil. Si bien lo debería escribir. La unidad de la K, cuando yo digo minuto a la menos 1, estoy diciendo esto, 1 sobre minuto.
¿Ven? Eso significa minuto a la menos 1. Cuando lo multiplican por el tiempo, yo lo que les quiero siempre mostrar es que el tiempo tiene que tener la misma unidad inversa, es decir, la inversa de 1 sobre minuto es minuto, es la unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque este producto K por T tiene que dar un número, como hoy decíamos. ¿Por qué? Porque al aplicar estos logaritmos, cada término separado acá por una resta, una suma, tiene que ser un número también para poder operarlo. Entonces, esto con esto, para dar un número, se simplifica. ¿Ven? Pero más allá de eso, lo que yo quiero siempre que ustedes verifiquen, como es en este problema, que por ahí puede ser el más complejo de interpretar, es que si ustedes está acá que calculan, les da minuto a la menos 1, porque utilizaron este dato, ¿sí? El tiempo que escriban acá tiene que estar en minuto. Bueno, en este problema está en minuto. Pero miren si acá yo hubiera dicho, la concentración del diazometano es 0,076 mol litro cuando han transcurrido 1 hora. ¿Ven? No pueden venir y escribir el número 1 acá ustedes, porque no pueden mezclar hora con minuto. O sea, tienen que transformar unidades. Si la K está expresada al minuto a la menos 1, el tiempo lo van a tener que usar el minuto. Pero, si esta K también hubiera estado en horas a la menos 1, esto tendría que estar en horas. O viceversa. Si esto está al minuto a la menos 1 y este tiempo en hora, acá tienen que pasar estos 5 minutos, o estos 5 horas a minuto. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, siempre constante y tiempo tienen que tener la misma unidad, pero su relación es inversa, para que las puedan simplificar. Pero siempre, si acá pusieron minuto, no pueden poner hora. No existe la simplificación, no pueden poner segundo. ¿Está? Es minuto. Ahí sí se simplifica. Bien, entonces, una vez que calculan la constante, dijimos, se vienen aquí, el tiempo es 5 minutos, la concentración es 0,076, despejan la concentración inicial, que es la pregunta de ese inciso. Entonces, acá fíjense, utilizamos las dos ecuaciones que ya en el anterior habíamos usado, pero con otra interpretación, ¿no? Pero siempre la misma ecuación. ¿Cuánto tiempo demorará descomponerse el 40% de la muestra inicial? O sea, esto inicial ahora ya es dato. ¿Por qué? Porque lo calcularon en A. ¿Sí? Esta acá va a ser la misma que calcularon acá. La K, chicos, que van a usar ahí, ¿es la misma? Sí, Sí, es la misma, porque lo único que cambia el valor de K es el cambio de temperatura. Y en ningún momento el problema dice que la temperatura la modificaron. Y quédense tranquilos que en todo lo que hagamos, siempre la temperatura la vamos a mantener constante. Entonces la K es la misma que ya calcularon en A. Entonces la K es dato, acá la incógnita es T, ¿no? Entonces, la K la tienen. Lo inicial lo calcularon en el inciso A. Acá, lamentablemente, si se equivocan en el A, van a arrastrar el error al B. ¿Ven? Pero bueno, siempre el arrastre de error no baja el puntaje total. ¿Sí? Eso, si está bien planteado el problema, se considera. ¿Y qué dato me falta para poder calcular el tiempo? O sea, ya dijimos que tengo la K. Lo inicial lo calculé en el inciso anterior. ¿Y cuál es el otro dato que necesito? La concentración final.
Exacto, la concentración en función de ese tiempo que yo voy a calcular. ¿Y la tienen de dato? Sí, ¿Y cuál es? 0,066 mol. Ajá. Pero esto no era a 5 minutos. Y ahora el problema te dice, no, yo quiero saber justamente el tiempo en donde se va a descomponer el 40. Entonces, este dato es el que le está dando la pauta de cuánto es lo que va a quedar a ese tiempo t que ustedes van a calcular. ¿Por qué? Porque lo inicial, en definitiva, es el 100% que yo tengo al comienzo de la reacción. Pero de eso inicial, ¿cuánto me va a quedar a mí a ese tiempo t? Solo el 40%. ¿El resto está de acuerdo? Pregunta. ¿Lo que me va a quedar es lo mismo que yo diga que es lo que se va a descomponer? Por eso hay que leer muy bien estos Ah, problemas. no, es 60. Ah, ¿vieron? Nah, estos problemas, ¿vieron? Tienen su... cuestan, por eso les digo que estaría bueno que vuelvan a ver toda esta parte que lo resolvimos, porque les van a ir cerrando toda, pero siempre estos problemas es de apurado que le va mal, porque fíjense cómo es el análisis, ¿no? Ustedes dicen, yo comienzo a analizar una reacción en función del tiempo. El reactivo comienza a decaer su cantidad, se empieza a descomponer y en un momento me van a preguntar, ¿cuánto me quedó a mí de lo inicial si se descompone el 40? Y lo que quedó es el 60, ya partiendo de esa base. Entonces, ese es el dato que yo necesito calcular. Lo que a mí me queda al tiempo, ¿sí? Que en este caso es la incógnita de que tengo que calcular. Entonces, lo inicial lo tengo y esto, ¿sí? Es esa X que van a tener que calcular ahí, ¿sí? Que es lo que queda a ese tiempo t. Entonces ahora sí ya tiene todo y despejan el tiempo. Y ahí ustedes van a poder saber que pasado tanto tiempo, lo que, digamos, o mejor dicho, al tiempo calculado, es cuando ustedes descomponen el 40% o les queda el 60%, ¿sí? Pero ojo, no es lo mismo lo que me quedó que lo que se descompuso, ¿sí? Si se descompone el 40, me quedó el 60. ¿Está? Bien. Bueno, y no hay más. Pero bueno, yo creo que ahí tienen una gama, fíjense, bastante interesante de ejemplos como para que puedan resolver problemas de este tipo. Igualmente, en los libros de química hay, digamos, si ustedes quieren reforzar la idea de la consulta es que podamos, bueno, ahí dejo un poquito el panorama del último problema, como para hacer el cierre final. Si quieren, como para hacer un resumen de la grabación, ponemos problema 2 y su resolución. Igual ustedes ahí ponen la pausa en el video todas las veces que quieran. Problema 3. El problema 5, donde ya trabajamos el concepto de tiempo de vida media. Y el último que ya trabajamos todo, ¿no? O sea, fíjense, tiempo de vida media, cálculos de concentración inicial, tuve que calcular la constante en función del tiempo de vida media, no era dato. Fíjense que en los problemas anteriores la K siempre era dato y acá no.
pero me daba el tiempo de vida media, entonces la podía calcular. Y el broche final, digamos, el inciso B, esta interpretación, ¿no? De si se descompone tanto, me queda tanto, ¿no? Y siempre es lo que me queda, ¿sí? Lo que queda el tiempo T, porque lo que se descompone es lo que básicamente se me transforma a mí de producto, y yo estoy analizando el proceso en función del reactivo, ¿ven? Por eso no es lo mismo lo que quedó a lo que se descompone. ¿Está? Bien. Por eso cambió el número acá, no es 40, es 60. Bien. Bueno, eso es todo. Lo de cinética, bueno, recuerden que esto es para examen final y promoción, ¿no? Este tema no entra en la regularidad. Igualmente en la clase de consulta que vamos a hacer a partir de las 2 el martes que viene, presencial, podemos trabajar. Yo les recomiendo, bueno, tienen ahora toda la semana para revisar todos los temas, inclusive este. Y bueno, la consulta sería de todos los contenidos, no ya sea para lo que van a rendir de regularidad o promoción. Así que bueno, no sé, ¿alguna pregunta? De mi parte no. Bien, vieron que es un tema que descoloca bastante a otros temas como hemos venido trabajando, ¿no? Es decir, cada uno ha tenido su toque en cuanto a la matemática, pero bueno, acá inclusive, bueno, dejando muchas cosas de lado de deducción de fórmula, no deja de ser un problema que ya introduce trabajar con funciones como la logarítmica, digamos, ya no son ecuaciones como las de Gase, P por B igual a NRT. Así que bueno, igualmente espero que se hayan entendido. Como les decía, hay mucho contenido que, bueno, por cuestiones de aplicación, fíjense que reacciones de orden 0, orden 2, no se trabajaron, pero las de orden 1 creo que a futuros pueden ser las más importantes, digamos, de aplicar a los fines de los cálculos, ¿no? Así que bueno, si no quedan dudas, bueno, cualquier cosita durante la semana también pueden utilizar los otros canales de comunicación para hacer consulta, y si no, nos vemos el martes en Ramírez, a partir de las 2 de la tarde. Bueno, igualmente vamos a estar comunicados hacia las cuestiones, recordarle del tema del laboratorio, bueno, y todas esas cosas que se van a trabajar también el día martes. Así que bueno, cualquier cosa o consulta que tengan, me avisa. De mi parte, nada más. Ok, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, Que estén profe. bien. Hasta luego. Chao, chao.